En el corazón antiguo de Florencia, bajo las piedras frías de un edificio renacentista que había sido olvidado por el tiempo, un hallazgo inesperado cambió para siempre la forma en que entendemos la mente humana. Durante la restauración de una biblioteca del siglo XV, un grupo de historiadores encontró una puerta sellada detrás de un estante de madera. Era una puerta que no aparecía en los planos. Una puerta que, según los registros del Vaticano, no debía existir. Cuando la abrieron, el aire dentro estaba detenido, como si nadie hubiera respirado allí en más de 500 años. En el centro de la sala había un mueble cubierto con una manta raída, y bajo esa manta un cofre de hierro cerrado con 3 cierres y una inscripción en latín que sólo decía: Imaginatio est medicina. La imaginación es medicina. Dentro del cofre, envueltos en piel y seda, aparecieron varios documentos firmados por un nombre que aún resuena en la historia del espíritu humano: Marsilio Ficino, el filósofo del alma, el traductor de Platón, el hombre que dijo que el cuerpo es un eco de la mente y que la mente es un eco del alma. Pero había algo extraño. Este manuscrito en particular no figuraba en ninguna colección oficial. Su existencia había sido borrada de los archivos, y una nota escrita con tinta roja lo explicaba. Este tratado es demasiado peligroso para la fe. No debe circular. ¿Por qué era peligroso? ¿Qué contenía que la Iglesia decidió ocultarlo? Cuando los restauradores comenzaron a leer las primeras líneas, quedó claro. Ficino no estaba hablando solo de filosofía. No estaba hablando de teología. No estaba hablando de simbolismo. Estaba describiendo un método preciso y detallado para usar la imaginación humana como una fuerza activa, capaz de influir en los órganos, modificar la energía del cuerpo, cambiar estados emocionales y reordenar la materia desde dentro. Un método que él llamaba imaginación dirigida. La práctica secreta que, según él, era el puente entre el alma y la salud. Este es ese manuscrito. Esta es la enseñanza que fue silenciada. Esta es la doctrina perdida de Marsilio Ficino. Y hoy, después de 5 siglos, vuelve a la luz. Durante los trabajos de restauración, los responsables creyeron que solo encontrarían documentos administrativos, libros dañados por la humedad y los restos de pergaminos que el tiempo había devorado. Pero a medida que retiraban los estantes, descubrieron un muro con una textura distinta. Era una pared añadida después, una pared hecha para ocultar algo. Los restauradores golpearon la superficie con cuidado. El sonido era hueco. Detrás había un espacio oculto. Cuando retiraron las piedras, apareció un cuarto pequeño, tan estrecho que apenas cabía una persona. El polvo flotaba como un velo dorado, iluminado por la lámpara. Las paredes estaban forradas por tablas de madera oscura y en el centro había un solo objeto,
un escritorio antiguo, cubierto con un paño tejido que todavía conservaba el olor a incienso. Sobre ese escritorio descansaba un libro envuelto en cuero verde, asegurado con 3 cordones de lino y un sello de cera con el emblema de los Médici. Pero lo que más llamó la atención no fue el libro, sino la nota colocada encima. Tenía la escritura inclinada típica de los copistas del siglo XV y decía: «A guardar bajo llave. Contiene doctrinas sobre la imaginación que pueden confundir al pueblo». Y debajo una firma: Inquisitio Florentina, la Inquisición de Florencia. Cuando rompieron el sello, el aire del cuarto pareció cambiar, como si algo antiguo despertara. El manuscrito estaba intacto, conservado por el silencio y la oscuridad. En la primera página había una frase escrita por el propio Ficino, con su caligrafía clara y profunda. Aquello que el hombre imagina con intención desciende al espíritu. Aquello que desciende al espíritu toca al cuerpo. Los estudiosos quedaron en silencio. Las palabras parecían vibrar. Este no era un tratado filosófico común. Este era un manual práctico, oculto porque revelaba algo que en su tiempo era inaceptable. Que la imaginación no es fantasía, sino una fuerza activa, capaz de transformar el cuerpo y alterar el destino. El prefacio terminaba con una línea inquietante: «Quien conoce este arte posee una medicina que no viene de la tierra». Y así comenzó la investigación, pieza por pieza, frase por frase, revelando un conocimiento que durante siglos había permanecido bajo llave. Pero lo que venía después era aún más sorprendente, porque Ficino afirmaba que cada órgano responde a una imagen, cada célula imita la forma que la mente sostiene, y que el alma imprime en el cuerpo aquello que contempla. Una idea tan poderosa, tan directa, tan transformadora, que para la Iglesia de su tiempo era un peligro. El manuscrito seguía abierto sobre el escritorio, y lo que venía en la página siguiente cambiaría todo. En la segunda página del tratado, Ficino escribe algo que sorprende incluso a los expertos modernos. Una frase que al leerla parece imposible que haya sido escrita hace más de 500 años. La imaginación no observa el cuerpo, lo construye. Y debajo, como si quisiera que nadie lo malinterpretara, añade: cada órgano tiene una forma espiritual previa. La carne solo la imita. Era una afirmación que iba más allá de la medicina, más allá de la filosofía. Era, en esencia, una declaración de que la mente moldea la biología y que la imagen interna que sostenemos se convierte en la estructura que el cuerpo termina obedeciendo. Los restauradores avanzaron con cautela. Página tras página, el texto parecía revelar un conocimiento adelantado a cualquier tiempo. Ficino describía algo que hoy llamaríamos modelo mental, pero él lo llamaba forma imaginada. Decía que cada vez que un ser humano imagina algo con intención, está trazando un mapa vibratorio,
un diseño energético que el cuerpo sigue como un arquitecto sigue un plano. Pero lo más perturbador no era eso, era lo que venía a continuación. Ficino aseguraba que la Iglesia prohibió este texto porque la imaginación bien dirigida permitía aliviar dolores físicos, calmar órganos inflamados, regular el pulso, cambiar estados emocionales, acelerar la recuperación e incluso evitar enfermedades antes de que aparezcan. Para él, la imaginación era un puente entre el alma, la energía y la materia. Y lo explicó con una frase que los censores subrayaron con tinta negra. El órgano enfermo es la sombra de una imagen confusa. Cuando la mente sostiene imágenes de miedo, de pérdida, de debilidad, el órgano refleja esa forma debilitada. Cuando la mente imagina luz, orden o armonía, el órgano responde como una cuerda afinada. Ficino no hablaba de fantasías ni de ilusiones. Hablaba de un proceso exacto. Un proceso que él llamaba imaginación dirigida. Una práctica que, según el manuscrito, había aprendido de antiguos textos neoplatónicos, de médicos árabes y de sabios olvidados de Alejandría. Una práctica que combinaba respiración, contemplación, visualización y un estado interior de silencio activo. Pero la revelación más grande estaba aún por llegar. Una frase que explicaba por qué este manuscrito fue escondido con tanto esmero. El alma toma la forma de aquello que imagina, y el cuerpo toma la forma del alma. Si esto era cierto, entonces la salud no dependía solo de la medicina externa, sino del paisaje interno que la mente sostiene en secreto. El manuscrito continuaba con diagramas, notas y símbolos que parecían describir un mecanismo oculto de la conciencia. Un mecanismo que Ficino consideraba la raíz verdadera de toda curación. La pregunta era inevitable. ¿Cómo podía un hombre del Renacimiento hablar con tanta precisión de conceptos que hoy asociamos con neuroplasticidad, psiconeuroinmunología o bioenergía? La respuesta estaba en la tercera parte del manuscrito. El momento donde Ficino une misticismo con ciencia antigua y explica, con un lenguaje sorprendentemente moderno, cómo funciona la imaginación dentro del cuerpo. La página siguiente estaba marcada con un símbolo solar, lo que en la tradición hermética se significa: aquí comienza la enseñanza. Y eso nos lleva a la siguiente sección. En la tercera sección del manuscrito, Ficino abandona el lenguaje teológico y adopta un tono inesperadamente técnico, como si ya no hablara como filósofo, sino como un observador del alma que ve lo invisible con los ojos internos. El capítulo comienza con una frase sencilla, pero tan precisa que parece escrita para nuestra era. La imaginación es una corriente de luz que viaja desde la mente hacia la carne. En su época nadie hablaba de corrientes de luz dentro del cuerpo, y sin embargo, Ficino afirmaba que cada pensamiento produce un brillo, una vibración que atraviesa el espíritu
y toca los órganos como si fueran instrumentos musicales. Decía que la imaginación funciona como un pincel de luz, capaz de dibujar formas sutiles que el cuerpo intenta copiar. No hablaba de magia ni de ilusiones. Hablaba de un mecanismo interno que describe así: una imagen sostenida con calma produce una onda. La onda desciende al espíritu. El espíritu vibra. El órgano responde. Lo que hoy llamaríamos señal bioeléctrica, impulso neuronal, resonancia interna, coherencia energética o incluso memoria celular. Pero para Ficino, la palabra era más simple: luz. Una luz que no se ve con los ojos, pero que puede sentirse en el pecho, en la respiración, en el ritmo del corazón. El manuscrito explica que hay dos tipos de imaginación. Uno, la imaginación dispersa, que cambia de forma cada instante, y por eso no tiene poder. 2. La imaginación dirigida, que sostiene una imagen clara, pura, constante, y que por esa razón modifica la energía del cuerpo. Ficino escribe: el alma obedece a la imagen que contempla. El cuerpo obedece a la vibración del alma. Para ilustrarlo, dibuja un diagrama sorprendente. Una figura humana rodeada por líneas ondulantes que salen de la cabeza y tocan el pecho, el hígado, los riñones, los pulmones. Junto al dibujo añade: cada órgano escucha, cada órgano imita. Una afirmación que la medicina moderna aún debate, pero que la ciencia energética y muchos estudios recientes sobre visualización, neuroplasticidad y sanación emocional sugieren como posible. Para Ficino, la imaginación no era un pasatiempo mental. Era una fuerza ordenadora, una vibración que reescribe el interior del cuerpo. Dice: lo que imaginas modifica tu respiración. La respiración modifica tu energía. Tu energía modifica tu materia. Esta cadena, imagen, respiración, energía, materia, es el núcleo de su ciencia poética. Una ciencia donde cada pensamiento es un movimiento, cada emoción es un color y cada órgano es un espejo que refleja la imagen que el alma guarda en secreto. Ficino afirmaba que la imaginación podía iluminar zonas oscuras del cuerpo, despertar procesos de recuperación, equilibrar la energía interna y devolver claridad a órganos tensos o debilitados. Y para demostrarlo, escribió algo que fue subrayado por la Inquisición con tinta negra: el órgano enfermo pierde su forma interior. La imaginación dirigida la devuelve. Para él, la enfermedad no era solo un desorden físico, sino un desorden de imágenes, una armonía rota, una forma interna que había perdido su luz. Lo que venía a continuación, lo que el manuscrito describe como práctica interior, era la parte más delicada, la doctrina que explica cómo dirigir esa imaginación para que se convierta en medicina.
Y es ahí donde la Iglesia vio peligro. No porque fuera brujería, sino porque empoderaba al individuo. Le daba una herramienta interior que no dependía de templos, ni sacerdotes, ni rituales externos. Una medicina interior que cualquiera podía despertar. La siguiente página marca el inicio del apartado más importante del manuscrito. El fragmento donde Ficino enseña el método paso por paso. Ese capítulo se titula De Anima Formans, sobre el alma que da forma. Y así comienza la doctrina. El capítulo inicia con una advertencia extraña. Ficino pide silencio, no silencio externo, sino el silencio que queda cuando uno deja de perseguir pensamientos. Lo llama la quietud, donde la imagen nace pura. Para él, la imaginación dirigida no se activa desde la tensión. Necesita calma, necesita orden interno. Escribe: la imagen solo cura cuando nace del reposo. Toda turbulencia la deforma. Una idea casi moderna. Si el cuerpo está en alerta o en miedo, la imaginación no es creadora, es caótica. Por eso el primer movimiento del método es simple: descender, soltar el ruido, respirar hasta que la mente adopte una cadencia lenta. En ese estado aparece lo que Ficino llama el punto luminoso, un pequeño destello interior que no se ve con los ojos. Es la señal de que la conciencia está disponible para recibir una forma. Entonces, la práctica comienza. Ficino dice que el alma se mueve por imágenes, pero no por imágenes complejas o abstractas. Se mueve por una sola figura, sostenida con claridad. Por eso insiste en elegir una sola imagen, una que represente salud, coherencia, equilibrio. Puede ser luz, puede ser calor suave, puede ser un órgano brillando como si hubiera sido lavado por la aurora. La clave, dice, es la sencillez. La imagen simple desciende. La imagen compleja se dispersa. Aquí viene el punto más polémico del manuscrito. Ficino afirma que la imaginación no se queda en la cabeza. Desciende al pecho como una vibración. Ese descenso no es simbólico, es un movimiento real, una transferencia energética. Lo describe así: cuando la imagen se siente y no solo se piensa, inicia su viaje. Es decir, cuando uno deja de visualizar desde la cabeza y empieza a sentir desde el pecho, la imagen adquiere fuerza medicinal. A partir de ahí, la vibración se mueve hacia el órgano elegido. Ficino explica que el órgano no entiende palabras ni ideologías. Entiende ritmo, entiende temperatura, entiende la cualidad de la imagen. Por eso la imaginación dirigida no se basa en repetir frases. Se basa en sostener una presencia interna, una sensación luminosa que el cuerpo imita. En la parte central del texto, Ficino revela el mecanismo secreto que la Inquisición subrayó. El órgano enfermo
recuerda. La imagen lo despierta. Según él, cada órgano tiene una memoria profunda, anterior a la enfermedad. Una memoria de su forma original, su sonido interno, su equilibrio. La imaginación dirigida activa esa memoria perdida y la trae de vuelta. El manuscrito lo explica con una metáfora. El órgano escucha la luz y decide regresar. No hay fuerza, no hay imposición, hay invitación, hay recordación. Luego viene el paso final, sostener. Ficino dice que la mayoría de las personas imagina bien durante unos segundos, pero después la mente se dispersa. La medicina interior ocurre cuando la imagen se mantiene viva más allá del impulso inicial. La forma se impone por constancia, no por intensidad. Por eso recomienda sostener la imagen hasta que el cuerpo responda con una sensación real. Calor suave, alivio, vibración, expansión o incluso una respiración más profunda. Esa respuesta, dice, es la señal de que el órgano ha recibido la instrucción. La última frase del capítulo es una de las más fuertes del manuscrito. Lo que el alma sostiene, la carne obedece. Una afirmación que podía poner en jaque toda estructura religiosa. Porque significaba que el ser humano no estaba condenado a ser espectador de su cuerpo, sino participante activo. Y por esa razón este capítulo fue marcado, no por magia, no por superstición, sino por autonomía. Lo que viene a continuación es la advertencia, la parte donde Ficino explica los riesgos de usar la imaginación sin orden interno y el error más común que rompe el proceso. En este capítulo, el manuscrito cambia de tono. Ficino escribe con firmeza, casi con severidad. Aquí ya no habla como filósofo, sino como médico del alma. Empieza con una frase que desconcierta. La imaginación cura, pero también enferma. No es metáfora, no es exageración. Para Ficino la mente es una herramienta precisa. Si se usa con claridad, orden y propósito, restaura. Si se usa con miedo, duda o dispersión, rompe el equilibrio interior. Por eso insiste en que el peligro no está en la práctica, sino en el estado del imaginador. Ficino lo explica con una imagen muy simple. La luz que ilumina también puede quemar. Menciona 3 riesgos, aunque nunca los enumera en el texto. Los describe como corrientes que pueden desviar la energía. La primera es la imaginación ansiosa. La persona intenta visualizar salud, pero en realidad está pensando desde el miedo. En lugar de generar orden, genera temblor interno. Y ese temblor llega al órgano. Escribe: el miedo disfrazado de esperanza es la sombra más peligrosa. La segunda es la dispersión. La mente salta de una imagen a otra sin sostener ninguna. Eso dispersa la energía y confunde al cuerpo. Según Ficino, cuando la mente no sabe lo que quiere, el cuerpo tampoco.
La tercera es la contradicción emocional. La persona visualiza luz, pero por dentro siente resentimiento, enojo o tristeza profunda. Ficino dice que esa contradicción rompe la coherencia necesaria para sanar. No porque la emoción sea mala, sino porque la imagen no puede imponerse en un terreno fracturado. Escribe: la medicina interior es orden. La contradicción es ruido. Aquí aparece el fragmento más polémico del manuscrito, aquel que probablemente selló su destino. Lo que imaginas con miedo se vuelve reflejo. Lo que imaginas con claridad se vuelve forma. Una afirmación peligrosa para su época, porque otorgaba al ser humano un grado de responsabilidad y poder interno que chocaba con la doctrina religiosa dominante. Incluso añade una advertencia final, escrita casi como si esperara consecuencias. Quien usa la imaginación sin conocer su raíz, invita fuerzas que no comprende. Algunos historiadores dicen que esta frase fue la razón por la cual el capítulo fue tachado de práctica de magia. Pero la intención de Ficino era más simple: advertir que la mente no es un juguete, es un instrumento sagrado, un instrumento que amplifica lo que ya está dentro. Por eso remarca que antes de intentar cualquier acto de imaginación dirigida, la persona debe ordenar su mundo interno, calmarse, sentirse, despejar la intención, respirar lento y solo entonces permitir que la imagen descienda. Ficino deja clara la regla esencial: la imagen verdadera nace del corazón en calma. La imagen falsa nace del temor. Este capítulo cierra con una petición casi paternal: no uses la imaginación para huir de la vida, úsala para recordar quién eres. Después de esta advertencia, el manuscrito entra en la parte más hermosa, la síntesis. El momento en que Ficino une la filosofía, la práctica y la visión espiritual de la salud. Hasta este punto, el manuscrito ha hablado de descubrimientos, de advertencias y de prácticas invisibles. Pero en la síntesis, Ficino cambia el enfoque. Aquí ya no explica, sino que revela. Escribe: la imaginación no crea desde la nada. Despierta lo que duerme. Con esta frase da vuelta todo lo que sabemos sobre sanación. No dice que la imaginación inventa salud. Dice que la salud ya está ahí, en una capa profunda, esperando ser recordada. A esta memoria la llama la forma primera. Una especie de plano interno que contiene la estructura original del cuerpo, limpia, armoniosa, intacta. La enfermedad para él es una desviación temporal. No es maldad, no es castigo, no es destino fijo. Es un olvido. Ficino insiste en que el alma recuerda la forma primera, aunque la mente consciente la haya perdido. La imaginación dirigida funciona porque habla el idioma del alma. Escribe: la mente piensa con palabras, el alma piensa con imágenes. Esa es la clave. Por eso la imagen cura, no porque convence al cuerpo,
sino porque despierta al alma, y el alma es la que ordena la materia. Ficino lo explica con una metáfora luminosa. Cuando el alma recuerda, el cuerpo enmienda. Este es el punto donde filosofía, medicina y misticismo se unen. Luego describe algo que sorprende a los lectores modernos. La imaginación no es fantasía, es percepción sutil. Una percepción de la forma más elevada del cuerpo antes de la enfermedad. Escribe: la imagen no es ilusión, es visión, pero una visión interior, una visión de aquello que el ojo físico no puede ver, pero que la conciencia sí puede sostener. Aquí, Ficino introduce una idea que podría haberlo condenado. Toda curación es un regreso. Regreso a la coherencia, al equilibrio, a la forma primera. Y la imaginación dirigida es el puente entre lo que somos y lo que olvidamos ser. Por eso insiste en la importancia de la experiencia interna. No se trata de visualizar con fuerza, ni de repetir palabras. Se trata de sentir la forma primera. Sentirla como si ya estuviera allí. Ese sentimiento, dice, es el verdadero acto de medicina espiritual. La imagen sostenida es un llamado. La respuesta es la curación. En la sección final de este capítulo, Ficino describe la dimensión energética del proceso. Dice que cada imagen sostenida en calma produce un campo. Ese campo ordena la materia. Y ese orden es la salud. No se refiere a un campo visible, sino a una resonancia interna que el cuerpo sigue como un diapasón, sigue a una nota pura. Escribe: el cuerpo obedece a la vibración dominante. Haz que la imagen sea la dominante. Esta línea resume toda su doctrina. La salud no es un milagro externo, es una reorganización interna. Por eso este capítulo es tan poderoso. No promete, no exagera, no dramatiza, simplemente devuelve al ser humano su poder natural para organizar su mundo interior. La síntesis cierra con la frase más citada del manuscrito. La imaginación es la memoria del alma creando forma. Con esta frase, Ficino termina de unir el cielo y la tierra, la conciencia y la materia, el misterio y la ciencia poética. Lo que sigue ahora es el cierre, el último mensaje que Ficino dejó para quien encontrara este texto oculto. Una despedida que no enseña, sino que despierta. En el último fragmento del manuscrito, Ficino deja de escribir como filósofo y habla como un maestro que sabe que quizá sus palabras no vuelvan a ser encontradas. La caligrafía se vuelve más lenta, más redonda, como si cada letra fuera una respiración. Y en ese espacio íntimo confiesa algo que jamás habría dicho en público. Escribe: no temo por mi obra, temo por quien olvida quién es. Este es el tono del cierre. No es una advertencia, no es una doctrina,
es un recordatorio profundamente humano. Ficino sabía que el mundo cambiaría, que la razón ocuparía el lugar del misterio, que el ruido cubriría la voz interna. Y por eso deja lo que él llama una semilla, una frase escrita con tinta más espesa, como si quisiera que resistiera los siglos. Ningún cuerpo sana sin que antes sane su imaginación. Y luego agrega algo aún más osado: lo que imaginas, te imagina. Esta línea desconcierta incluso a los estudiosos modernos. Sugiere que la imaginación no solo proyecta, sino que también responde. ¿Qué es un puente de doble vía entre lo humano y lo divino? Después de esta frase, el manuscrito cambia de tono. Ficino ya no instruye, guía. Habla directamente al lector, como si hubiera sabido que tú, ahora, siglos después, estarías escuchando esto con los ojos cerrados y la mente abierta. Dice: si alguna vez tu carne sufre, primero escucha a tu imagen interior. Ella sabe el camino de regreso. Para él, la salud no era un logro, era un retorno. Un retorno a la vibración original que la vida moderna sofoca con prisa y cansancio. Ficino cierra con un acto de fe en la humanidad. Escribe: el alma nunca enferma, solo se apaga. La imaginación es su lámpara. Y luego deja lo que muchos consideran la frase más poderosa del manuscrito entero. Una frase que las copias oficiales del Vaticano borraron por completo. No se sana porque se pide, se sana porque se recuerda. Esta idea es peligrosa incluso hoy. Da vuelta todo lo conocido sobre medicina, espiritualidad y destino, porque implica que la capacidad de sanar no viene del exterior, sino del despertar de una fuerza interna que nunca se extinguió. El texto termina con una especie de bendición, una despedida breve pero vibrante, una frase que parece pronunciada, no escrita. Imagina con pureza y caminarás con luz. Y debajo, casi borrado, apenas legible: este es mi último secreto. Con esa nota, Ficino cierra su obra. No con miedo, no con solemnidad, sino con la serenidad de quien confía en que algún día un alma preparada volvería a encontrar sus palabras. Ese día, según sus propias líneas, será el día en que la humanidad esté lista para recordar lo que nunca debió olvidar. Ahora que conociste este fragmento oculto del Renacimiento, puede que algo dentro de ti haya comenzado a moverse. No es casualidad. Los textos que sobreviven a los siglos no lo hacen por azar, sino porque llevan dentro una vibración que reconoce a quien está listo para escucharlos. Lo que Ficino quiso transmitir no era una técnica, ni un dogma, ni una promesa, era un recordatorio. Un recordatorio de que la imaginación no es un juego de la mente, sino el origen de toda curación. Que antes de que el cuerpo actúe, la imagen interior ya decidió su destino.
que toda transformación externa es siempre el eco de un movimiento interno. Quizás por eso este manuscrito fue censurado, ocultado, enterrado entre muros fríos y sagrados. Porque su mensaje no dependía de templos, ni de jerarquías, ni de permisos. Dependía solo de ti. Ficino lo entendió demasiado bien. Una humanidad que aprende a imaginar se vuelve una humanidad imposible de controlar. Y ahora, después de recorrer cada línea, cada símbolo, cada enseñanza de este texto prohibido, queda una pregunta resonando como un eco antiguo. ¿Qué estás imaginando sobre ti que todavía te mantiene pequeño? Porque lo que imaginas te imagina. Lo que sostienes adentro se convierte en la forma que tomará tu vida afuera. Si deseas cambiar tu mundo, comienza cambiando la imagen que tu alma sostiene en silencio. Respira. Lleva tu atención hacia el centro del pecho y visualiza una luz suave, dorada, viva. Esa luz es la imaginación recordando su origen. Es tu fuego interno esperando ser encendido. Recuerda la frase de Ficino: ningún cuerpo sana sin que antes sane su imaginación. Y también su advertencia final: el hombre no cura porque pide, cura porque recuerda. Hoy, mientras escuchas estas palabras, hay algo dentro de ti que ya está recordando. Ahora solo tienes que seguir caminando en esa dirección. Ese es el verdadero renacimiento. Cuando vuelves a mirar hacia adentro y la luz te reconoce.